Muchas gracias, Luis. Buenas noches. Quiero agradecer a mis colegas de CGS del Perú por esta invitación. Hoy les voy a presentar, tal como dice el título ahí, un poco las herramientas de caracterización mineralógica. Yo soy geólogo, como bien decía Lucho. Hice mi doctorado en la Escuela de Petrografía en la Universidad de Basilea, digamos. Hoy les voy a mostrar en rigor un poquitito de, de los métodos, así someramente voy a tratar de pasarlo lo más rápido posible, los métodos de caracterización mineralógica que existen. En realidad son 4, pueden haber algunos otros métodos nuevos, pero que no están tan desarrollados como estos. Estos son los principales, ¿no es cierto? Vamos a hablar sobre las ventajas y desventajas de cada uno de ellos, y también obviamente intentaré demostrar que sin una buena caracterización mineralógica es muy difícil avanzar, ¿no es cierto? Y por otro lado se ahorra mucho tiempo y dinero. Hablando principalmente, primero que nada, de mineralogía tradicional, no puedo evitar comentarles el tipo de preparación de muestra. Lo usual es que sea un trozo de roca o roca molida, ¿no es cierto?, que se fabrica una briqueta. Si en el caso de un trozo de roca, obviamente después se pule la superficie. Finalmente, los trozos de roca se empiezan a reducir en espesor hasta llegar a un corte transparente o una briqueta polida, eh, para poder observar los tipos de roca. La mineralogía tradicional utiliza, ¿no es cierto?, un microscopio óptico. El microscopio óptico tiene de desarrollo más de 300 años, ¿no es cierto?, pero hace 250 ya años que se están observando las rocas. No es un microscopio común y corriente, sino que es un microscopio petrográfico, o sea, está hecho, digamos, para estudios de roca, cortes delgados o briquetas, como les decía, ¿no es cierto? Tiene un montón de herramientas este microscopio de tal forma de poder caracterizar ópticamente los minerales. Estos microscopios generalmente tienen las dos capacidades para luz transmitida y luz reflejada. Entonces, uno al mirar en el microscopio un corte transparente, como el que están mirando, ¿no es cierto?, obtenemos imágenes como este. Yo no sé si han tenido todos la oportunidad de ver un corte al microscopio, pero comentarles que se ve más o menos así. Una parte nícoles cruzados, nícoles paralelos, ¿no es cierto? Pero en definitiva, cada mineral, debido a toda esta experiencia que tiene ya de desarrollo de estudio mineralógico bajo el microscopio óptico, es posible caracterizar a los minerales. Cada mineral tiene una respuesta específica a la luz, ¿no es cierto? Y gracias a eso es posible discriminarlo, ¿no es cierto? Ahora, el microscopio no trabaja solo, ahí tiene que haber una persona detrás, un microscopista, generalmente el geólogo que tiene más estudios de petrografía, es la persona más idónea en general, digamos, pero estoy seguro que muchos de ustedes han tenido la oportunidad de ver este tipo de imágenes. Los minerales tienen características ópticas, y el microscopio puede tener a trabajar con luz transmitida o luz reflejada según, dependiendo el mineral que uno esté caracterizando. Hay minerales que reflejan la luz, hay otros minerales que transmiten la luz, es decir, la luz atraviesa el mineral. Y en esta imagen estoy mostrando dos minerales totalmente distintos, ¿no es cierto?, a la luz, ¿no es cierto? Uno obviamente se ve ahí de color azul, el otro verde. Químicamente son muy similares, y claro, es posible discriminarlo fácilmente mirándolo al microscopio. Sin embargo, podría ser difícil discriminarlo según microscopía óptica, debido a que tienen la misma composición química. Más adelante vamos a ver los estudios de mineralogía con microscopía electrónica, perdón, y vamos a tener que ver esas dificultades. Sin embargo, ahora les comento que ópticamente es sumamente fácil discriminar, ya sea por sus características ópticas o por su textura. En el caso de luz reflejada, mismo caso, los minerales se pueden caracterizar según el brillo que tienen y cómo refleja la luz. En general, los minerales sulfurados son los que se ven, los minerales de mena, los que principalmente se ven en esta característica. De luz transmitida son principalmente los minerales de ganga.
A la luz reflejada, ¿no es cierto?, que es una de las cosas más importantes generalmente porque se ven minerales de interés, ¿no es cierto?, sulfuros o minerales de mena, tienen características de ocurrencia, ¿no es cierto?, es decir, cómo se encuentran en la roca. Pueden estar diseminados, ¿no es cierto?, asociados con otros minerales. En este caso, a luz reflejada, la ganga se ve oscura y no se puede discriminar. Al revés, mirando mineralogía, o sea, utilizando la luz transmitida, la ganga no se puede ver, pero sí se ven los minerales de ganga. No sé si me entendieron, pero quise decir que a luz reflejada la ganga no se observa y a luz transmitida es los minerales de mena los que no se ven. Bien, es posible mirar bajo el microscopio texturas de recubrimiento como por ejemplo esta, ¿no es cierto? Podemos observar que un grano de calcopirita recubierto totalmente por calcosina. Esta, sin duda, que es un dolor de cabeza para el análisis metalúrgico, ¿no es cierto? Porque a vista de la química y del proceso, va a ser una partícula que es de calcosina, sin embargo, en su interior es calcopirita. Cuando son dos menas de cobre quizás no sea tan importante, pero cuando ocurre, por ejemplo, el caso de que está totalmente en el centro la pirita, ¿no es cierto? Y es recubierta por calcosina o por calcopirita, como es el caso que estamos mirando, obviamente va a ser un problema metalúrgico, ¿no es cierto? Los reactivos que vamos a usar van a aparecer como que si fuese calcopirita o calcosina en el caso, ¿no es cierto? Sin embargo, vamos a estar concentrando un montón de pirita también a su vez. Todo esto no podríamos decirlo, obviamente, si no tenemos una buena caracterización mineralógica a la observación al microscopio. El microscopio en general es posible mirar, además de estas texturas, también es posible saber qué tipo de roca es, ¿no es cierto?, cuál es la proveniencia, es decir, el estudio petrogenético, ¿no es cierto?, de la roca. Además, es posible también determinar los eventos mineralizadores, porque obviamente en un proceso de la formación de un yacimiento ocurren varios procesos mineralizadores, ¿no es cierto?, y eso es solamente posible determinarlo con mineralogía óptica. Cualquiera de los otros métodos es muy difícil utilizarlo, ya que aquí es donde la experiencia del mineralogista es tremendamente importante. Si un experto es capaz de definir cuántos eventos mineralizadores ha tenido un yacimiento, es gracias al estudio mineralógico. Es más difícil cuantificarlo, ¿no es cierto?, porque siempre hay una variable cualitativa detrás del especialista, pero sí tiene esa virtud, esa ventaja. Otro método de estudio mineralógico es el estudio de mineralogía por medio de difracción de rayos X. Esto es entonces un material pulverizado, una roca principalmente, que se le somete o se bombardea con rayos X y estos rayos X se difractan, ¿no es cierto?, hacia un detector en un ángulo específico, y eso permite que uno tenga una imagen como esta. Esto es un espectro de rayos X ya caracterizado, ¿no es cierto? Eh, Cada mineral tiene una respuesta a los rayos X que es característica, por lo tanto, ha sido posible durante los años de desarrollo, que son alrededor de 150 años de desarrollo de los estudios de rayos X en rocas, eh, ha permitido, ¿no es cierto?, caracterizarlos perfectamente dónde están sus reflejos, ¿no es cierto?, sus espectros. En este caso, es una roca que tiene prácticamente 19 o 18 minerales, ¿no es cierto? Obviamente es mucho más complejo, pero he querido mostrar esto por lo difícil que podría llegar a ser. Sin embargo, si estamos en manos de expertos que son capaces de analizar y utilizando el software adecuado, podemos identificar todos los minerales que están presentes en una muestra con una certeza absoluta. No hay ningún método más certero para decir qué tipo de mineral está presente en la muestra o en una roca, ¿no es cierto?, más que los rayos X. Sin embargo, tiene una debilidad. La debilidad, ¿no es cierto?, que ustedes pueden observar en el fondo, que es el background. Background significa que tiene un ruido que es característico, es imposible extraerlo totalmente, que no sea matemáticamente o utilizando software. Eso va a permitir, en definitiva, a poner una desventaja en la cual para proporciones de minerales, una proporción menor a un 1%, puede que sea muy difícil determinarlo. En general, los sulfuros de cobre o los minerales de mena
están en una proporción bastante baja, entonces no sería este el método adecuado para determinar cuál mineral de mena está presente, digamos. Cualquier mineral que esté en una proporción bajo de 1%, las trazas en general, oro, etcétera, va a ser imposible determinarlo con este método. Pero sí es muy efectivo en la determinación específica de cada mineral, ya que cada mineral tiene un patrón característico que se reconoce y está en las bases de datos, porque como les decía, tiene un estudio ya más de 150 años. Pero también es muy útil en la determinación de los tipos de arcilla que están presentes en la muestra. Y para esto necesitamos una preparación especial. Hay que extraer las arcillas de la muestra. Ahí tengo en esta imagen una forma resumida de que sí se puede extraer de tal forma de hacer una difracción específica solamente a la fase arcillas que están presentes en la muestra. A esa misma muestra se somete a un baño de etilenglicol, luego se hace una difracción, luego se calienta a 400 grados, se hace una difracción y luego a 550 grados se hace una nueva difracción, de tal forma de todos estos patrones compararlos para poder obtener la certeza absoluta de cuál tipo de arcilla está presente. No hay ningún otro método posible que sea capaz de determinar con total certeza qué tipo de arcilla, porque son minerales muy finos, que obviamente al microscopio óptico se ve todo como una masa muy difícil muchas veces de discriminar. Y por otro lado, utilizando la mineralogía automatizada, también a grano muy fino y como siempre están mezcladas, es también difícil de determinar. Así que este método es el específico para determinar arcillas. ¿Y para qué sirven las arcillas? Bueno, ustedes seguramente han tenido más de alguna vez algún problema con alguna de ellas. Entonces, saber qué tipo de arcilla es hidrofóbica o es hidrofílica, obviamente va a ser tremendamente importante para poder tener un proceso específico. No voy a hablar mucho de las arcillas este día, ¿no es cierto? Porque en el taller, en la primera parte del taller, Sebastián Rivera ya habló sobre el impacto de la arcilla en la industria minera. Solamente quiero mencionar lo que es importante, ¿no es cierto?, en este caso, que es cómo poder identificar el tipo de arcilla y cuál tipo de problema uno puede tener. Otro método para determinar la mineralogía es el infrarrojo cercano, el equipo NIR. Uno compra un equipo, ¿no es cierto?, lo somete durante unos segundos a una luz y teniendo el detector adecuado, ¿no es cierto?, usted va a tener un patrón aproximadamente como esto. Gracias a este patrón, ¿no es cierto?, es posible discriminar también algunos minerales. Sin embargo, con ayuda de la difracción, es decir, es necesario hacer difracción de rayos X a un volumen importante de muestras de tal forma de compararlo para poder crear un modelo, que se llama modelo quimiométrico, ¿no es cierto? Ese modelo quimiométrico lo va a ayudar a usted para poder reconocer la cantidad de arcillas y que estén presentes en la muestra, pero obviamente requiere de la otra técnica. Este método es principalmente útil en aquellos minerales que tienen una molécula o un grupo OH o agua en su concentración, en su molécula. Eso significa que hay un montón de muestras que quedan descartadas, que es imposible determinar la mineralogía con este método, como por ejemplo son todos los sulfuros o los minerales anhidros, cuarzo, feldespato, por ejemplo. Principalmente se ocupa mucho en determinación de arcillas. Es un método muy barato, es un método muy rápido, ¿no es cierto? Y uno podría hacer perfectamente miles de muestras de tal forma de hacer un modelo, ¿no es cierto?, de su yacimiento para determinar qué tipo, la ocurrencia de la arcilla específicamente. Barato, muy rápido, requiere de un número de muestras analizadas por difracción de rayos X también. Finalmente tenemos la mineralogía automatizada, como les decía, de los cientos de años de las otras técnicas, esta mineralogía automatizada apenas tiene 40 años de desarrollo. Es un método nuevo, ¿no es cierto?, obviamente, y ha sido desarrollado principalmente gracias a los desarrollos tecnológicos que han ido de forma paralela, ¿no es cierto? Es necesario tener un microscopio electrónico de barrido de alta resolución, ¿no es cierto? Y además asociarlo con un sistema
que permita automatizar ese barrido. Entonces, cuando se mezclaron estas dos cosas, unos supercomputadores más un equipo, más un microscopio electrónico, permitió fabricar o permitió que estos equipos existieran. Microscopía automatizada, o sea, perdón, mineralogía automatizada. Sin embargo, les tengo que comentar someramente los tipos de preparación, porque no es una preparación tradicional, ¿no es cierto? No es como uno prepara una briqueta normal para mineralogía tradicional, ¿no es cierto? Requiere de un proceso mucho más detallado, ¿no es cierto? Generalmente más lento, tiene varias etapas para finalmente terminar en algo como esto, ¿no es cierto? Es una briqueta que en general se ve oscura porque tiene mucho grafito, tiene una proporción de grafito importante, además de la muestra. El grafito cumple su objetivo de separar las partículas, ¿no es cierto?, de tal forma que no estén pegadas para que no parezca que es una sola partícula, así las disgrega, ¿no es cierto?, y es posible este equipo de discriminarlos. Una vez que tenga esa briqueta preparada y utilizando un modo de lectura correcto, es posible entonces, gracias a estos equipos, ¿no es cierto?, que se pueda leer la muestra, identificar los minerales. La identificación de los minerales se realiza mediante microanálisis químicos, ¿no es cierto? Va punto a punto analizando químicamente los minerales que están presentes o estas partículas, ¿no es cierto? Las identifica usualmente utilizando una base de datos o por experiencia y uno permite que este análisis finalmente sea de forma cuantitativa. A diferencia del método tradicional de mineralogía óptica, ¿no es cierto? La interacción humana, al igual que la difracción, está bastante alejado. La difracción, por una parte, uno muere la muestra y si la muestra está bien representativa, la determinación de la mineralogía es dependiente principalmente de los resultados de la difracción. Entonces, la interacción humana no afecta el resultado. Este es un mismo caso, ¿no es cierto? Se prepara la briqueta, si la briqueta está bien preparada, ¿no es cierto? La interacción humana que ocurre al final del proceso, cuando uno está preparando el reporte, es prácticamente baja, digamos, entonces no hay un sesgo como podría ocurrir en la mineralogía óptica. Entonces, esta metodología es absolutamente cuantitativa. Podemos ver ahí unas imágenes del actual laboratorio en Santiago, que tiene SGS en Santiago, ¿no es cierto?, donde hay 3 equipos Quenscan y 2 equipos TIMA. Entonces, terminando con todas las posibilidades de equipos, ¿qué es lo que podemos hacer ahora? ¿En qué podemos utilizar la mineralogía automatizada? Ahí tenemos una imagen muy parecida a la que vimos anteriormente, ¿no es cierto? Es realizada por mineralogía óptica, es una foto. Se observan las partículas, como habían dicho, calcopirita, calcosina o cobelina alrededor. Esta es una imagen obtenida en el microscopio electrónico, ¿no es cierto? Son puros tonos de grises, es una imagen electrónica, se genera solamente en tonos de grises, y finalmente la interpretación que realiza un equipo de mineralogía automatizada. Entonces lo que hacen estos equipos es emular la imagen, ¿no es cierto?, óptica, utilizando tecnología. Esta podría parecer a lo mejor simple o decir, ¿para qué vamos a utilizar esta metodología si lo podemos ver perfectamente con mineralogía óptica, ¿no es cierto? Sin embargo, la cantidad de partículas que se procesan en algunos segundos o algunos minutos, e incluso en algunas horas, son cientos de miles de partículas. Y eso, ¿qué es lo que permite, ¿no es cierto? Permite poder, obviamente, caracterizarlas y utilizando un software adecuado, podemos dividirlas, ¿no es cierto?, según sus características, su tamaño de grano, hacer segmentación granulométrica, podemos diferenciarlas por su tamaño, podemos diferenciarlas por su forma y podemos, por ejemplo, agruparlas por aquellas que están liberadas, las que están asociadas con esfalerita o las que están asociadas con cualquier otro mineral, con ganga no silicatada, etc. Entonces, el potencial que tiene estos equipos es gigantesco, ¿no es cierto? Porque toma cientos de miles de partículas de una sola muestra, ¿no es cierto? Y las procesa, las puede manejar, las puede organizar según lo que estime conveniente para un reporte customizado. Es decir, el cliente necesita algo, quiere saber cuál es el grado de liberación, cuál es su porcentaje específico, ¿no es cierto?, en el grado de liberación en la muestra, ya sea en la alimentación o en el relave, por ejemplo, que puede ser importante. Esto va a hacer una determinación cuantitativa. ¿Qué es lo que es el grado de liberación? Me imagino que todos están más o menos familiarizados, sin embargo, les comento que es
la superficie expuesta que tienen las partículas. Una vez que ya están separadas de la roca, ¿no es cierto? Estas partículas minerales, sobre todo las de importancia, las menas, son las que nosotros necesitamos caracterizar y individualizar. Entonces ahí, como pueden ver, con estos equipos podríamos discriminarlo, por ejemplo, de aquellas partículas que están sobre 95% expuestas, o quizás un 80%, o entre 50 y 80%, etcétera. Podríamos segmentar como nosotros queramos todas las partículas de interés. Obviamente esto, en definitiva, transmite, por la cantidad de partículas que tiene y la certeza que tiene de estos mapeos de partículas que realiza, que esta información sea cuantitativa. Las limitaciones que tiene esta metodología, obviamente las tiene, ¿no es cierto? Y son principalmente aquellas que están relacionadas con la determinación de la composición química, entre otras, ¿no es cierto? Por ejemplo, en el caso, podemos ver 3 minerales que están escritos en rojo: calcosina, diurleíta y digenita, que tienen una composición química muy similar. La metodología de mineralogía automatizada trabaja con microanálisis químicos, por lo tanto, si hay minerales que tienen una composición muy similar, se van a confundir y va a creer que es el mismo mineral o los podría mezclar. Sin embargo, calcosina, diurleíta y digenita son absolutamente sencillos de discriminar bajo mineralogía óptica, y en algunos casos entonces es necesario utilizar más de una técnica mineralógica para poder completar el estudio. Otras limitaciones son, por ejemplo, los minerales polimorfos, ¿no es cierto?, que tienen misma composición química. Otro ejemplo, yeso, anhidrita, óxido de hierro, ¿no es cierto? O también, por ejemplo, les resulta muy difícil determinar aquellos minerales que no son cristalinos, que son amorfos, los copper watt, por ejemplo, donde hay una composición química distinta, 5 o 10 micrones al lado, digamos. Entonces, si no tiene una estructura cristalina, no tiene una estructura atómica definida, va a ser difícil que tenga una composición química homogénea, y eso podría inducirlo en algún error. La mineralogía Wenscan, por ejemplo, o cualquiera de estas automatizadas, no determina leyes, pero sí requiere de análisis químicos para un control de calidad. Es decir, se compara con un análisis químico, ¿no es cierto?, de tal forma de que sea igual la determinación. Por medio de análisis mineralógico, uno puede hacer la ingeniería reversa, por así decirlo, y obtener la composición química, y si uno hace un análisis químico, compararlo, y esos dos resultados deberían estar 1 a 1, de tal forma de que el control de calidad se apruebe. Hay otras limitaciones, pero seguiré adelante, las dejo ahí para que investigación. También esta mineralogía automatizada permite, ¿no es cierto?, estudiar cientos de miles de partículas en algunos minutos, ¿no es cierto? Y esto va a ayudar sin duda a aquellos minerales o menas donde hayan minerales de interés en bajas concentraciones. Por ejemplo, ¿qué pasaría si tuviéramos una muestra con 1 ppm de oro, ¿no es cierto? Esto en forma sencilla, ¿no es cierto? Intento que sea gráfico, ¿no es cierto? Necesitaríamos analizar o escanear 1 millón de partículas para encontrar nuestra partícula de oro. Bueno, estos equipos lo pueden hacer, pueden analizar, estudiar millones de partículas, ¿no es cierto?, en algunos minutos, horas, ¿no es cierto?, de tal forma de poder encontrar esos minerales. Una imagen en microscopio electrónico de una partícula que tiene alrededor de 100 micrones de ancho, podemos investigarla en detalle, ¿no es cierto?, y encontrar aquella pequeña partícula de oro, ¿no es cierto?, que tiene 1 micrón. A ojo desnudo o mirando al microscopio, ¿no es cierto?, óptico, resultaría bastante difícil poder hacerlo. Mineralogía automatizada permite, ¿no es cierto?, tiene modos de análisis para búsqueda de minerales traza, ¿no es cierto?, y que permitirían encontrar estos minerales muy esquivos. Bueno, someramente comentarles, ¿no es cierto?, que obviamente la mineralogía es una tremenda herramienta para poder comprender los resultados metalúrgicos. Necesitamos determinar o saber cuál es el tipo de problema mineralógico que vamos a tener para hacer alguna indicación, ¿no es cierto?, analizarlo para indicar al proceso metalúrgico, de tal forma de que esta componente metalúrgica vaya a recibir de buena forma, ¿no es cierto?, o por lo menos resuelta cuál es la información, el componente mineralógico. Eso es propio de cada yacimiento. Es necesario estudiarlo en cada yacimiento e incluso en cada unidad geometalúrgica o geológica, ¿no es cierto?, saber qué minerales tenemos. Hay arcilla, qué tipo de arcilla, cuáles micas, cuál es el grado de liberación que va a tener bajo una molienda específica.
Hay otras gangas. ¿Qué tamaño de grano tienen los minerales de interés? ¿No es cierto? Hay otros subproductos, pórfidos de cobre, normalmente como subproducto también ocurre oro. ¿Dónde está ese oro? ¿No es cierto? Toda esa información es tremendamente importante. Podemos también, por mineralogía automatizada, explicar los resultados de flotación, ¿no es cierto? Y ver esa variabilidad. ¿Qué pasa? ¿Por qué bajó el concentrado de zinc, ¿no es cierto? Como vemos en el ejemplo, eh, y su porcentaje de falerita, por cómo está asociado, qué es lo que pasó, ¿no es cierto?, con el grado de zinc con respecto al resultado de una flotación o de una recuperación. Podemos también, así como se realizan balances metalúrgicos, ¿no es cierto?, para poder comprobar que el resultado de una flotación es correcto, nosotros podemos hacer también balances mineralógicos por especie. Podemos decir qué pasó con la calcopirita, ¿no es cierto?, tomar los resultados de calcopirita de un relave y de y del concentrado, ¿no es cierto?, y emular una cabeza, por ejemplo, de tal forma de poder hacer una determinación del error que tiene ese proceso o del error que tuvo la flotación específica. Podemos, obviamente, predecir los valores de recuperación que va a tener, en el caso del cobre, por ejemplo, ahí presente, ¿no es cierto? Vemos una posibilidad, un resultado independiente en el sentido de que hacemos una determinación mineralógica y estimamos el probable resultado de recuperación que va a tener comparado con lo que ocurre efectivamente y resulta bastante cercano. El modelo, por ejemplo, con 60 y tantas muestras se probó después finalmente con ciento y tantas muestras, se predijo, ¿no es cierto?, claramente cuál iba a ser aproximadamente la recuperación de minerales de cobre antes de que se hiciera una flotación, solamente con determinación de la mineralogía. En el caso de mineralogía automatizada podemos estudiar los relaves, ¿no es cierto? Perdón, las colas o relaves, ver la ley, qué es lo que pasó con las partículas, es posible hacer una remolienda, qué pasa con las texturas de los minerales, a lo mejor es imposible recuperar esos minerales, pero sí hay alta ley en las colas, qué fue lo que pasó, se puede hacer una reclasificación, qué pasa si los minerales están liberados, por qué se fueron al relave. Todas esas preguntas son necesarias que hacerlas para poder optimizar el proceso y poder recuperar todas las partículas minerales que se están perdiendo. Y por qué no, hay también la posibilidad de hacer una proyección de la dureza que va a tener el mineral o la roca. Estos casos son bastante específicos y dependen mucho del estudio de cada yacimiento, obviamente. Hacer una comparación de la dureza que va a tener la roca es un poquito más complejo. Por último, comentarles un estudio, ¿no es cierto?, para tratar de terminarlos de convencer de que un estudio mineralógico es absolutamente necesario. Tengo un ejemplo de un trabajo que hicimos en la División Andina hace algunos años atrás. Estaban muy interesados en limpiar sus concentrados para tener un concentrado de alta ley. Se requería eliminar el arsénico que estaba presente. Se hizo un estudio de arsénico, de distribución de arsénico por leyes, ¿no es cierto?, en el yacimiento, de tal forma de obtener algunos minerales. Se caracterizaron los minerales ópticamente, ¿no es cierto? Hubo necesidad de realizar varias técnicas, ¿no es cierto?, para poder concretar este estudio. También se estudió los minerales de plata, ya que se encontraron ciertas asociaciones en esta investigación. Las sulfosales de plata obviamente estaban relacionados también con el arsénico. Finalmente el estudio se realizó con mineralogía detallada, ¿no es cierto? Mineralogía general, óptica, mineralogía automatizada. Se encontraron 12 minerales de plata que no se habían descubierto. Finalmente, como conclusión, la relación de bonificación de plata en los concentrados de cobre fue del 2,4%, es decir, sin que ellos tenían conocimiento anterior, eran penalizados sus concentrados por la cantidad de arsénico. Sin embargo, el hecho de que hayamos descubierto la cantidad de minerales de plata y, por cierto, la determinación de la ley de plata, ¿no es cierto?, significaba que teníamos una ganancia del 99% con respecto a la penalización que tenía el arsénico debido a la concentración de plata. ¿Dónde estaba la plata? Era absolutamente necesario conocerla. Y bien, eso. Espero haberles dejado un poquito claro las razones del por qué realizar análisis mineralógico. Creo que ustedes también ya lo saben, a lo mejor muchas de estas cosas ya lo vieron, sin embargo, es necesario fomentarlo, ¿no es cierto? Es absolutamente
requerido un buen análisis mineralógico. Gracias.